Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. El juicio ha sido inédito, como lo ha sido también la sentencia, que además la hemos conocido mucho antes de lo previsto por todos. El Supremo, ya saben, ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos y le inhabilita 2 años. Evidentemente, vamos a hablar de este asunto enseguida con Álvaro Nieto, el director de The Objective, y también con Ketty Garat, que nos va a contar el ambiente, cómo ha sentado esta noticia en el gobierno y los pasos a seguir tras esta sentencia, ya saben, después de su apoyo incondicional al fiscal. Pero hay más cosas, como la salida de prisión de Santos Cerdán y sus negocios en Marruecos. De todo esto nos va a dar todos los detalles Pelayo Barro. Una semana en la que, pues como saben, el escándalo de las mascarillas y de las comisiones ha saltado también al Partido Popular de Almería. En clave política hablaremos con Laura Fábregas sobre las intenciones de Esquerra Republicana de Cataluña, que estaría explorando una alianza con la CUP de cara a las próximas elecciones generales para intentar liderar el independentismo. Por último, en clave económica más pura, hablaremos con Fernando Tadeo sobre la fuga de empresas, pues siguiendo un poco la estela de Ferrovial. Arrancamos ya. Arrancamos ya saludando, como siempre, a Álvaro Nieto, director de The Objective, que le tenemos en Pamplona, en un evento de The Objective, y nos atiende ya por teléfono. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Y es que la llamada es obligada porque, Álvaro, cuando empezamos a hacer este podcast, nuestra idea, ¿no?, en Al Tanto era analizar, dar una visión una vez a la semana desde el punto de vista de las exclusivas de este periódico y así contar un poco lo que había ocurrido durante la semana. Pero es que la actualidad manda y nos atropella con cuestiones inéditas. La semana pasada hablábamos de ese juicio inédito, nunca había ocurrido en la historia de la democracia un juicio a todo un fiscal general del Estado, pero es que ya tenemos la sentencia. El Supremo ha condenado a García Ortiz a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos. Esto, pues bueno, es que esto nunca ha ocurrido y nunca, yo creo que pensábamos hace unos años que pudiese ocurrir. Y difícilmente volverá a ocurrir. Quiero decir que estas cosas son muy excepcionales y realmente han sucedido porque, bueno, pues porque en España en estos momentos están ocurriendo hechos de enorme gravedad y con el respaldo, la aquiescencia del propio gobierno de España, que es lo grave, ¿no? Porque, bueno, normalmente pues se pueden cometer delitos, pero no participan de ellos las instituciones y en este caso concreto tenemos a toda una Fiscalía General del Estado que se ha prestado a una maniobra política con una clara intención de derribar a un rival, en este caso a Isabel Díaz Ayuso, y bueno, pues hemos tenido que llegar a esta situación en la que ha tenido que ser condenado el fiscal general porque, entre otras cosas, no ha sido capaz de asumir sus responsabilidades previamente y de quitarse del medio para no ensuciar la reputación de la institución y llegar a este punto. La verdad es que es muy triste, yo creo que lo que ha sucedido, porque yo creo que nunca debíamos haber llegado a este punto. Una vez que le procesaron e incluso cuando decidieron sentarlo en el banquillo, Álvaro García Ortiz debía haber dado un paso atrás para no someter a este bochorno a su institución, a todos los fiscales que trabajan en España en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad y, bueno, pues no someter a esta tensión gratuita a las instituciones democráticas. Pero bueno, afortunadamente en España los poderes siguen funcionando. El Poder Judicial, pese a que intenta controlarlo el gobierno, sigue manteniendo su autonomía y el Tribunal Supremo pues acaba de fallar que el fiscal pues cometió un delito de revelación de secretos. Le ha caído una condena, yo creo que bastante leve para lo que inicialmente se podía haber previsto, o por lo menos lo que pedían las propias acusaciones. Y ahora lo único que yo espero, Rocío, es que, bueno, pues que se acate la sentencia, por supuesto, deje el cargo y se nombre un nuevo fiscal general. Y, por supuesto, yo creo que lo mínimo que habría que pedirle al Gobierno es que respete escrupulosamente esta decisión y no se dedique a socavar pues la legitimidad del Supremo y la independencia del Supremo, porque hay que recordar
que los jueces que han tomado esta decisión son la élite del derecho en España. Y sería muy mala señal que, como ha pasado tantas veces en estos últimos tiempos, el Poder Ejecutivo criticase y acusase de lawfare al Poder Judicial. Creo que eso todos lo deseamos, pero no tengo tan claro que vaya a ocurrir en las próximas horas porque, bueno, pues ha sentado como evidentemente un jarro de agua fría esta condena porque, Álvaro, al final todos hemos visto, ¿no? Como el propio Pedro Sánchez ha defendido durante todo este tiempo al fiscal, diciendo incluso, bueno, tendrán que pedir perdón al fiscal general del Estado. Como dices, eso sería lo deseable, ¿no? La postura deseable por parte del gobierno de España, pero es una condena que también deja muy tocado al gobierno precisamente por esa defensa y por esa intromisión, ¿no? En el Poder Judicial que ha tenido. Bueno, es que hemos visto desde el minuto uno cómo el gobierno ya había dictado sentencia. El propio presidente dijo que era inocente Álvaro García Ortiz y, por tanto, le importaba un pimiento lo que dijeran los jueces. Para él es inocente y así va a seguir siendo. Y eso es lo lamentable, que los políticos en España han sido incapaces de ser prudentes. Para unos ya estaba condenado de antemano, para otros estaba absuelto de antemano, y ahora que ha llegado la sentencia, lo mínimo que habría que pedirles es que la respeten escrupulosamente, ¿no? Yo estoy deseando que se conozca el contenido completo tanto de la sentencia como de los votos particulares, porque creo que vamos a aprender mucho de derecho los que no sabemos tanto. Yo con este caso concreto pues tenía ciertas dudas, lo digo honestamente. No me quedaba ninguna duda sobre que aquí había una maniobra política orquestada desde el Palacio de la Moncloa contra Ayuso, pero no tenía muy claro si esto podía ser constitutivo de delito. Ahora ya sabemos que sí y me encantará ver los argumentos jurídicos, cómo los desarrollan los jueces para digamos que, justificar esa condena de 2 años de inhabilitación. Álvaro, gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti, Rocío. Un saludo. Hasta luego. Pues vamos en este punto ya a saludar a nuestra compañera Ketty Garat. Ketty, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Pues aquí asimilando un poco como todos, ¿no? Esta vorágine informativa cada día, yo lo decía al principio, cuando creamos este podcast, al tanto, la idea era un poco pues resumir en un día a la semana la actualidad, pero vista desde el punto de vista, valga la redundancia, de nuestros periodistas, de las exclusivas que habíamos ido publicando, no tanto seguir al minuto la actualidad, pero es que claro, la actualidad nos pasa por encima y evidentemente son cosas inéditas tras inéditas, que no podemos dejarlas a un lado, porque además, pues bueno, todo esto, este resultado del fiscal general del Ujú. Estado, esta condena que se ha conocido mucho antes de lo esperado y que bueno, ha sentado como un terremoto en la política española, tengo que preguntarte, es obligado, ¿qué clima hay? ¿Qué clima se respira en el gobierno, Ketty? Bueno, pues ahora mismo estamos ante un auténtico tsunami, Rocío, un tsunami interno en el gobierno y en el Partido Socialista de dimensiones eh, superlativas, debería decir. Estaba hablando ahora, desde que ha salido la sentencia, con varios dirigentes del Partido Socialista, ministros, miembros del gobierno, y lo que me dicen, pues también es obligado a abrir comillas y cerrar comillas en estos casos. Convulsión máxima. Estamos ante un golpe de Estado judicial, nadie se lo esperaba, esto es un abuso de poder, hoy lo cambia todo, esto es una muestra de debilidad absoluta y nadie entiende por qué el gobierno ligó su futuro al de un fiscal general, teniendo en cuenta que la decisión pues, recaía en unos jueces que, abro comillas, no controlamos, cierro comillas. Esto es básicamente el estado de ánimo ahora mismo entre el gobierno y el partido. Ya te digo, convulsión máxima son las palabras que utilizan ellos mismos. Estamos en estado de shock. Todos estaban convencidos de que esta no iba a ser la resolución, la decisión que adoptara precisamente la sala del alto tribunal, del Tribunal Supremo. Pensaban que no había carga probatoria suficiente como para que se emitiera una condena, y esa condena ha llegado y ahora mismo, bueno, pues casi en presente continuo están intentando digerir poco a poco
esta decisión judicial, que ya digo, de momento las primeras notas de esas valoraciones te dan una idea de por dónde van a ir los tiros. Y yo lo resumiría en una sola palabra: Lofer. Cuando se habla de golpe de Estado judicial, lo que se está anticipando es una posición por parte del Gobierno y de Pedro Sánchez, concretamente, de atrincheramiento, de ofensiva aún mayor, doble o nada contra los jueces, y veremos a ver quién es la persona que suceda. Ya han anunciado que van a tomar la decisión de efectivamente abrir el proceso para el nombramiento del nuevo fiscal general del Estado, que es obligado en base a la ley la sustitución, y ya veremos cuál es el perfil del sucesor de Álvaro García Ortiz, a quien siguen defendiendo y de quien siguen diciendo que es absolutamente inocente. Básicamente, cuando se habla de golpe de Estado judicial, lo que se está presuponiendo es que aquí hay una decisión política mm, por parte de los jueces, que han emitido un criterio político. Esta es la opinión del Gobierno en estos momentos y del Partido Socialista. Ha habido esa declaración de Félix Bolaños, esa primera comunicación oficial del gobierno. Claro, esto a un gobierno, a un Pedro Sánchez, que el propio Sánchez decía, ¿quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Estaban muy convencidos de que esto no iba a suceder, pero claro, es que la sentencia ha sido un duro golpe para el fiscal general del Estado con esos 2 años de inhabilitación, pero es que lo es para el gobierno, por esa defensa a ultranza que han hecho. Ha habido 2 declaraciones hasta este momento. Está, por una parte, la de Félix Bolaños en declaración institucional desde Moncloa, hablando del deber moral de decir que no la compartimos, si bien la acatan. Ya os acabo de hacer una radiografía de cuál es el estado de ánimo del Gobierno, que desde luego yo creo que aterriza muy bien, bueno, pues esa solemnidad con la que Félix Bolaños discrepaba o se alejaba del tenor de la sentencia. Y luego tenemos un segundo pronunciamiento. Estaba Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, donde presentaba la serie de Movistar Plus de Anatomía de un instante, un repaso sobre el 23F, y sobre, bueno, pues la serie que bebe de la novela de Javier Cercas, del escritor Javier Cercas. Lo que ha dicho básicamente en su intervención en la sala constitucional del Congreso de los Diputados es que ahora mismo sigue habiendo amenazas a la democracia en nuestro país, y esas amenazas son las campañas de desinformación, y ha dicho también los abusos de poder. Y por lo tanto ha manifestado y ha ratificado el firme deseo del Gobierno de neutralizar esa amenaza frente a las campañas de desinformación y a los abusos de poder. Ha dicho esa amenaza de aquellos que se creen con la posibilidad o con la prerrogativa de amordazar o de tutelar la democracia. Esto es muy relevante porque vuelve a señalar a los mismos dos colectivos o poderes del Estado, un poder y otro pseudopoder, a los que disparó precisamente en mayo de 2024 durante los famosos 5 días de reflexión de Pedro Sánchez. Es decir, el Poder Judicial y los medios de comunicación. Campañas de desinformación y abusos de poder. Referencia muy velada precisamente al Poder Judicial, pero inequívoca de a quién se está refiriendo y contra quién va a emprender esa nueva cruzada o mantener esa nueva cruzada el propio Gobierno de España. ¿Os acordáis de esa campaña para la regeneración democrática que quedó en nada porque no se consiguió aprobar ni las leyes de justicia que anunció Félix Bolaños, ni las leyes para democratizar los medios de comunicación? Pero la voluntad, firme deseo de neutralizar esa amenaza, la acaba de expresar el presidente del Gobierno en la sede de la soberanía en el Congreso de los Diputados. Pues ataques a los jueces y la separación de poderes en este país cada vez más en entredicho. Veremos cómo queda todo esto. Esto va a ser el minuto a minuto, lo que vayamos viendo estos días, y también, como dices, veremos a ver quién sustituye a García Ortiz y qué hace este. Si al final él decide tomar alguna medida, seguir este proceso, no lo veremos, Ketty. Pero vamos también con una noticia de calado, cambiando de asunto, que has publicado esta semana en exclusiva en The Objective. Es sobre
bueno, todo el tema de los audios de Hernando, de lo que le pidió a Leire Diez, ya se ha sabido estos días, le pidió su pendrive directamente para estudiarlo bien en Moncloa. Es interesante, son textuales, es la verdad una información también clave sobre toda esta cuestión que deja en un lugar y deja muy claro cuál era el conocimiento del gobierno de todo esto, porque hay que recordar quién es Antonio Hernando, una persona muy muy cercana a Pedro Sánchez que directamente, pues bueno, pues se reunió con Leire y le pidió el pendrive. Fíjate, es algo que nos hace replantearnos quiénes eran los fontaneros de Ferraz y quién realmente formaba parte de esa cloaca, ¿no? Porque se ha hablado mucho de Leire y se ha hablado mucho de los fontaneros del partido, pero realmente es muy relevante esta información en estos momentos de Antonio Hernando. Volvemos a mayo de 2024, volvemos a ese contexto de esa reunión en la cual, bueno, pues el director adjunto en ese momento del presidente del gobierno eh, pide una información después de escuchar unas grabaciones en un pendrive que estaba en manos de Leire Díez. Le pide estudiarlo en Moncloa, dice que es muy interesante y eso motiva básicamente toda bueno, pues la ofensiva contra medios de comunicación y contra el Poder Judicial. Y esto es básicamente el contexto de estas comunicaciones por parte de una persona, ya digo, que escala en el marco, en el contexto en el que nos movemos, de Ferraz a Moncloa. Es decir, ya no solo estaba implicada Ferraz, sino también el Palacio de la Moncloa. Claro, Hernández pidió ese pendrive. Hablamos de que el propio Hernández es el que solicita, según esas fuentes presenciales consultadas por The Objective, que recoges en tu artículo, fue el que solicitó a Díez, a López, a Dolcet, que le entregaran ese pendrive para estudiarlo bien. Yo me fiaría poco de este. O sea, hay toda una serie de informaciones que, como dices, pues dejan entrever lo que había ahí. Sí que efectivamente faltaba una carpeta, ¿no? La concerniente a todo el asunto del BBVA, hablamos en el contexto de la OPA, como confirmó la propia Leire, ¿no, Ketty? Así es, Rocío. Claro, esto es lo relevante. Efectivamente, la abundancia de textuales que aparecen en la información nos da una idea de la cantidad de fuentes con las que estamos contrastando precisamente esa información relativa a esa reunión que hay que recordar, fuimos nosotros los que hace 5 meses, en junio de este año, publicamos la presencia de Antonio Hernando por primera vez en ese encuentro el 26 de abril de 2024 en la sede del Partido Socialista Obrero Español. Sabemos que la iniciativa surge de él, es decir, el hombre del presidente del gobierno es el que solicita ese pendrive, es el que se lo lleva a Moncloa con la voluntad de estudiarlo aparentemente para comunicárselo al presidente del gobierno, pero esas dos personas recela Leire Díez, recela la periodista Patricia López del Diario Público y recela Javier Pérez Dolcet, las tres personas que van allí a aportar esa información supuestamente de las cloacas del Estado o que ellos consideraban que eran propias de la cloaca del Estado. Una de las carpetas BBVA, en el caso Villarejo, es básicamente uno de los materiales que ellos ven con más enjundia, básicamente porque, bueno, en un contexto en el que se había presentado una OPA hostil, ellos, sobre el Banco Sabadell, ellos consideran que la presentación de esa OPA era una artimaña por parte del BBVA y de 5 directivos que estaban en el punto de mira para paralizar la investigación judicial por el caso Villarejo y básicamente entregan ese material a Antonio Hernando. Antonio Hernando, ¿qué hace o qué cree la cloaca que hace? Bueno, la realidad, los hechos son incontestables, reciben a la semana ese pendrive y lo reciben sin la carpeta del BBVA. ¿Por qué creen ellos? Bueno, porque Hernando, socio fundador de Acento, aunque luego dejó sus cargos para entrar nuevamente en Moncloa en octubre de 2021, hombre muy afín, pupilo, aventajado de José Blanco, fundador de la consultora Acento, eh, consultora que había sido contratada por el BBVA precisamente en el marco de esa presentación de una OPA hostil contra el banco
catalán contra el Banco Sabadell, bueno, pues consideran que estaba representando a otros intereses que no eran los intereses del gobierno ni del Partido Socialista, sino los intereses de esa consultora. Y esto es relevante porque lo que vienen a decir estas fuentes es que Antonio Hernando en estos momentos no estaba alineando o recabando ese material para Pedro Sánchez, sino para su propio beneficio o para el del colectivo al que representa. Es que esto es la verdad que es clave. O sea, hablamos, hay que remontarse, ¿no?, a ese mayo de 2024, cuando la mayoría o muchos dirigentes del PSOE creyeron verdaderamente que Pedro Sánchez iba a dimitir, cuando la carta, la reflexión, los días de reflexión, y algunos incluso, ¿no?, empezaron a dar esos primeros pasos en clave sucesoria, como cuentas. Esa presencia de Hernando en ese momento fue interpretada internamente por algunos como ese intento, ¿no?, por hacerse con los mandos del partido, y de ahí, pues, de ahí todo esto. Lo que está claro es que nada es casual en todos estos encuentros y en estas reuniones. Yo creo que vamos atando las piezas, encajando las diferentes piezas, que evidentemente, como tú dices, son muy complejas. Es Leire Díez la misma que nos confirma precisamente esta semana en el programa de Ana Rosa en Telecinco, bueno, pues el borrado de esa carpeta en el marco del pendrive. Es la misma persona, Leire Díez, la que en el mes de septiembre nos confirma precisamente que Óscar López y Antonio Hernando, cuando le pregunté yo misma en ese programa de Telecinco, en el programa de Ana Rosa, bueno, que Óscar López y Antonio Hernando fueron las personas que en el marco de las primarias en el año 2014 recabaron la información de las saunas contra Pedro Sánchez, y son, bueno, pues muchas las personas en el Partido Socialista que consideran que precisamente Óscar López y Antonio Hernando, dicen de ellos, los que le mataron en el 2016, le mataron otra vez en el 2024, porque precisamente Óscar López y Antonio Hernando fueron los que se integraron el 1 de octubre de 2016 en el llamado Comité Federal de Puerto Urraco, en el que derrocaron al secretario general del Partido Socialista, se integraron con el bando de los vencedores, los de la gestora. De hecho, el propio Antonio Hernando se erigió en portavoz de la comisión gestora en contra de Pedro Sánchez, después de que había sido su portavoz parlamentario hasta ese momento. Que te diga las gracias, compañera, como siempre. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Chao, gracias. Pelayo Barro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, ya tenemos a Cerdán fuera de la cárcel. Se han acabado, ¿no?, esos 6 meses en los que podía estar en prisión preventiva por ese tema de la destrucción de pruebas, pero esto no quiere decir, ni mucho menos, que su horizonte esté claro o vaya a ser bueno para sus propios intereses. ¿Qué le espera a Santos Cerdán? Bueno, en primer lugar, él podría haber seguido más allá de esos 6 meses si se podría haber solicitado una prórroga por otros 6 meses, incluso hasta un máximo de 2 años. Pero claro, es muy complicado ya demostrar que, bueno, que en esos 6 meses la Guardia Civil no ha hecho las gestiones suficientes como para asegurar que las pruebas no sean destruidas, ¿no? Por lo tanto, era bastante previsible que saliera, o si no era ahora, era pues de cara a la Navidad. Bueno, y ahora lo que le espera a Santos Cerdán es contar los días hasta el siguiente informe de la UCO, porque en el informe que hemos visto recientemente, la propia UCO advierte que se viene un informe especial sobre Santos Cerdán, porque es que son pequeños monográficos lo que estamos viendo, la relación de Cerdán con Ábalos y Koldo, que fue el que provocó su destitución, el fin de su carrera política. Es la relación de Cerdán con Acciona, y la gente dice, ¿pero dónde está todo el dinero? ¿Dónde están las mordidas? Porque no lo vemos. Sí, porque la Paqui se gastó lo que se gastó en el Corte Inglés, pero ahí no es el grueso. Lo que se ha visto es un poco la superficie, ¿no? A lo cine, a lo próximamente en sus mejores cines, la UCO deja pues sus pequeñas anotaciones a lo largo del documento, 200 y pico páginas, y en los pies, por ejemplo, se pueden leer cosas como: podríamos extendernos más sobre los gastos que tanto Cerdán como su mujer incurrieron con la tarjeta de Servinavar, pero eso lo dejaremos para el siguiente informe, para el informe sobre la situación patrimonial de Cerdán, ¿no? Entonces ellos ya van dando pistas de por dónde van a ir los tiros.
Luego es muy interesante esa nueva vía, ¿no? Lo comentábamos de Acciona y esa vía que has publicado, vienes publicando durante toda la semana en The Objective con el tema marroquí, los contratos en Marruecos, la desaladora, ahí también hay mucho que rascar. Sí, ya no solo es solo la vía marroquí, sino es que nos conste, hay como unas 6-7 líneas nuevas de investigación y esta sería una de ellas, la trama marroquí, sobre todo por lo involucrado que se mostró Cerdán cuando Acciona contacta con él para hacer que él sea el enviado de Acciona dentro del gobierno en un viaje a Marruecos, ¿no? Un viaje que además lo que se jugaba ahí la constructora era que el gobierno marroquí firmase un documento que, digamos, habilitaba tanto a la parte marroquí como a Acciona a firmar contratos superiores a 60 millones de euros sin pasar por un contrato, por un concurso. Es decir, básicamente lo que venía a decir es, a partir de ahora, cuando haya un contrato de construcción de más de 60 millones de euros, tú y yo negociamos tranquilamente, llegamos a un acuerdo, ya sabemos cómo se llega a acuerdos en ciertos países, y yo me llevo el contrato. Eso era lo que ese documento es el que Cerdán llevó a Marruecos para intentar que lo firmara un ministro, ¿no? Pues entonces ya vemos un poco hasta qué punto llegaba el impacto de Cerdán en Marruecos. Lo que desvelamos en The Objective es que la UCO está ahora rastreando la huella de Cerdán en la construcción de la mayor desaladora de África. Es un contrato de más de 800 millones de euros que se llevó Acciona en 2023, que curiosamente Acciona concurre a este concurso con otras 2 empresas marroquíes que son, atención, propiedad del primer ministro marroquí de la actualidad. Es decir, es como si una empresa marroquí viene a hacer una central térmica a España y la hace con una empresa que es propiedad de Pedro Sánchez. Ya vemos un poco por dónde van los tiros, ¿no? Oler pinta, huele regular, pinta también regular. Además son viajes, o sea, son acuerdos que se producen después de viajes de Sánchez también, o sea, está todo muy relacionado. Siempre, por lo que estamos viendo, cada movimiento que hay así importante en el extranjero, unos meses antes o incluso días antes, porque en el caso de Marruecos apenas van unos días entre el 10 de diciembre del 18 que viaja Sánchez a Marruecos para un viaje que tenía un tema de interior, pues al viaje de Ábalos pasa pues apenas un poquito menos de un mes, o sea que exactamente vienen precedidos de viajes de Pedro Sánchez. Queda mucho por saber, siempre se lo decimos, tanto en The Objective como en todos nuestros programas, que solo se está conociendo el principio de toda esta trama, pero como ven ustedes se van repitiendo cosas, las personas siempre son las mismas y lo que también hemos sabido esta semana es esa petición, ¿no? Esa petición que hace la Fiscalía de 24 años de cárcel para Ábalos. Son palabras mayores, esos 24 años, ¿no? Son palabras mayores, pero finalmente, o sea, pero nada que no fuera lo esperado, ¿no? Porque creo que la gente había perdido un poco a lo mejor la perspectiva de lo que estábamos hablando. Es que lo que ha hecho Ábalos y Koldo en concreto es, bueno, pues en el peor momento de la pandemia, poner el dinero público destinado a mascarillas, que es lo que se está juzgando ahora y lo que motiva esta petición de cárcel. Pues poner el dinero público al servicio de intereses espurios privados, de amigos, gente que les pagaba a ellos dinero. Es decir, hay un tráfico de influencias, hay un cohecho, hay una organización criminal, que es el cargo que más años conlleva. Ábalos son 7 años. De esos 24, pues que prácticamente un tercio es la organización criminal, ¿no? Estamos hablando de cosas muy serias y efectivamente eso, la Fiscalía Anticorrupción así se lo toma y así lo estima y claro, efectivamente el futuro de José Luis Ábalos y de Koldo pues pende de un hilo. Y esto es solo una de las causas, porque esto es mascarillas, es decir, mascarillas y el tema de los enchufes de mujeres en empresas públicas. Que por cierto, porque hay mucha gente que dice, esto lo tendría que pagar Ábalos. O sea, esto de que le ha pagado esta tal empresa pública a Jessica, tal otra empresa a Miss Asturias y demás, esto lo debería pagar Ábalos de su bolsillo. Efectivamente, la Fiscalía Anticorrupción pide que lo paguen tanto Ábalos como Koldo.
que le paguen una indemnización bastante cuantiosa, superior incluso al sueldo que percibieron estas mujeres, pues que lo reintegre a estas empresas públicas. Es que, Pelayo, para que ustedes recuerden, bueno, el escrito de la Fiscalía describe a Ábalos como el líder de una organización criminal que se habría gestado durante las primarias de Pedro Sánchez, que operó con la colaboración de Koldo García, su antiguo asesor, ya saben, y también de Santos Cerdán. Los delitos que le imputan al exministro son de organización criminal, 7 años le caen por eso, cohecho, 6 años, información privilegiada, otros 2 años, tráfico de influencia, otros 4 años, y malversación, otros 5 años. Es el que peor parado sale. El empresario Víctor de Aldama son 7 años de cárcel. Lo que se pide para él, a Víctor de Aldama, esa diferencia de 17 años, pues suponen números, pues estos delitos que hemos comentado. Evidentemente, Aldama es una persona privada, es un empresario, pero es que el exministro era un cargo público, era todo un ministro del gobierno de España. En total, como decimos, 24 años de prisión, una multa, como decías, de 3,9 millones de euros, además de fianza, incluso el ingreso en prisión provisional, que de esto hay dudas, ¿no? Porque se está hablando mucho de por qué sí, no, qué hace Ábalos o qué va a ocurrir con su futuro más inmediato. Sí, pues efectivamente ahora al saber que hay una de las partes de la que se le acusa le pide 24 años de cárcel, efectivamente puede aumentar el riesgo de fuga, ¿no? Sin embargo, no tiene mucha pinta de que ni Ábalos ni Koldo acaben en prisión, pero precisamente porque no hay, parece ser, ahora no habría problema de riesgo de destrucción de pruebas, no lo había antes y no puede haber un riesgo sobrevenido. Habría un riesgo de fuga creciente que decía el juez Leopoldo Puente, ya reconocía en anteriores autos, decía que claro, cuanto más aumenta la carga probatoria que hay contra Ábalos y contra Koldo, pues el riesgo de fuga es creciente. Y va a seguir siéndolo así conforme vayan saliendo más informes. Claro, ahora está el tema de ya o la cárcel o escaparte. Evidentemente eso va a estar sobre la mesa. La Fiscalía Anticorrupción es lo que quiere tratar, ¿no? con las defensas y con el propio juez, pero no parece que acabe en una prisión provisional, precisamente porque el juez, el magistrado Leopoldo Puente, ya ha reconocido que se siente bastante tranquilo con cómo está cumpliendo tanto Ábalos como Koldo todas las medidas que le ha impuesto, ¿no? El tema de los pasaportes, el tema, o sea, no creo recordar que usaba la palabra escrupuloso, ¿no? El cumplimiento escrupuloso de estas medidas. Por lo tanto, es difícil que veamos a Ábalos en prisión todavía, porque además hay que recordar que es un diputado. Es que sigue estando aforado. Nunca ha habido un diputado en activo en prisión, ¿no? Porque seguiría estando. Si entra en prisión, hasta que no haya una condena, seguiría siendo diputado. No perdería la condición de diputado por entrar en prisión. Él ha hablado, tanto él como Koldo, con varios medios de comunicación y en sus propias redes sociales. José Luis Ábalos viene a decir que, bueno, que esto es exagerado, que es para meterle miedo y que supone una vuelta de tuerca más. Ha dicho en la red social X, en el antiguo Twitter, que es una vuelta de tuerca más en la espiral de indefensión a la que vengo siendo sometido durante toda la instrucción. Veremos qué ocurre. Desde luego no nos podemos perder estos minutos y resultados, no nos podemos perder ni un minuto de leer The Objective, de leer a nuestros compañeros. Gracias, Pelayo, como siempre. Muchas gracias. Pues vamos a dejar a un lado los temas judiciales, el fiscal general del Estado y todo el tema de Cerdán y de Ábalos para entrar directamente en el plano político, abrir página política para hablar con Laura Fábregas sobre una cuestión muy relevante que ha publicado esta semana. La saludamos ya. Laura, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Esquerra Republicana de Cataluña, has contado, Laura, esta semana, explora una alianza con la CUP en las mismas generales para liderar el independentismo. Es una noticia de calado. Por un lado están los de Junts, ¿no?, intentando pues luchar contra la Alianza Catalana, y por otro lado está la izquierda intentando también aliarse para poder competir con más fuerza. Cuéntanos.
Sí, sí, totalmente. A ver, todo esto parte de un escenario que es poco prometedor para los partidos independentistas. Desde que fracasó el proceso independentista, con la irrupción de Alianza, etcétera, y la caída electoral que han sufrido en cada cita electoral, pues les está haciendo un poco reubicarse en el tablero político. Y también está la competencia entre Esquerra y Junts para ser la primera fuerza independentista en el Congreso, que esto, si son la primera fuerza, pues tienen más peso negociador con Madrid, pueden ser socios parlamentarios del gobierno, pues hace que estén explorando nuevas alianzas con el fin de atraer el máximo de apoyos posibles. Hay que recordar que ahora Junts y Esquerra están empatados a 7 escaños, o sea, tanto es necesario Junts como Esquerra para la estabilidad parlamentaria. Y esta, bueno, en esta concurrida lucha o pugna electoral, lo que está intentando Esquerra es ser la primera fuerza. Y es cierto que la CUP le puede otorgar unos 100.000 votos, que es lo que sacó el pasado 23J en las elecciones generales. La CUP llegó a sacar esta cantidad de votos, pero no obtuvo representación parlamentaria. Entonces, bueno, digamos que es una apuesta que es lógica. Una apuesta que también cuentas en tu crónica, evidentemente, como en todo, tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, porque según las fuentes que has consultado, pues oye, aquí hay veces que las sumas, sumar, no suman y más bien restan, ¿no? No, evidentemente, esto también lo ponen en el balance. No siempre la unión de dos partidos significa que vayas a tener más votos. Pero en este caso, ellos, digamos, están ensayando ya en el Parlamento de Cataluña. Lo que observan es que hay la producción de Alianza Catalana y de Vox ha cambiado mucho el tema de bloques políticos. Entonces, lo que ha pasado es que ahora, bueno, como un poco ellos dicen, la ultraderecha lo justifica todo, un poco lo mismo que ha hecho Sánchez en Madrid. Sánchez está con Junts, está con Bildu, está con quien haga falta, con tal de frenar lo que dicen ellos la ultraderecha de Vox. Entonces ellos consideran que no penaliza tanto porque estamos en un contexto de mucha polarización, donde se premia más el hecho de que la izquierda, los partidos indepes de izquierda, republicanos, como les quieras llamar, sean fuertes y tengan un peso negociador y puedan ser socios otra vez de Pedro Sánchez y un poco pues, paliar o intentar dejar sin posibilidad de gobierno a las derechas, ¿no? Que llaman ellos. Dentro, Laura, de esta estrategia, ¿no? Y esta búsqueda por conseguir el voto y por conseguir un mejor resultado electoral, se ha colado un tema que no era un tema clásico de la izquierda y que sí que está capitalizando mucho la derecha y Mm, precisamente Alianza Catalana, es el tema de la inmigración. De hecho, ya es que mm. Republicana no se ha planteado ya y se está planteando tocar estos temas. Sí, fíjate, por un lado, Esquerra ha roto el tabú de la inmigración y empieza a hablar de esto. Empieza a vincular inmigración con seguridad, porque se dan cuenta que hay un problema en los barrios, que la gente pues, se queja de esto y que ellos no están capitalizando este voto. Y al mismo tiempo, la CUP, aunque ahora parezca imposible una alianza de esta naturaleza, la CUP ya no es el enfant terrible de la política catalana. La CUP es que en esta legislatura, en el Parlamento, está pactando con el PSC, está pactando sobre temas de vivienda, sobre tope de alquileres. Por lo tanto, están en otra tesitura muy diferente al escenario que había durante el proceso independentista. Y esto favorece lo que ahora, lo que hace unos años parecía impensable, ¿no? Que son este tipo de alianzas, ¿no? Sobre todo en un escenario de voto muy fragmentado, porque es verdad que en las últimas elecciones, por ejemplo, en el Parlamento, el independentismo perdió su mayoría parlamentaria, una cosa que no había sucedido pues, desde los años 80. Entonces están tocados y ven que tienen que buscar otras fórmulas para volver a sumar, para volver a ser fuertes en Madrid. Entonces, bueno, es una de las posibilidades que están aquí explorando. Pero no descartan otras, ¿no? Si esto no saliese, si no llega a buen puerto, se podrían explorar, como dices, otras alianzas, incluso de mínimos, con distintas fuerzas, ¿no? Sí, porque bueno, esto ya se ha hablado también en The Objective, que hay esta cosa del Frente Plurinacional, que es una cosa que a Rufián le gusta bastante, que es pues acuerdos ya sea con Podemos, con Sumar, bueno, que otra vez les ubique en una situación de mantener
pues en el poder o de mantenerse como socios del gobierno de Sánchez. Entonces sí que esto sería una alternativa. Es más difícil porque hay una parte del independentismo que es reticente de llegar a acuerdos con fuerzas estatales que no sean independentistas, como es el caso de Podemos, pero también está ahí y también se está estudiando, y sobre todo tienen un valedor como Rufián que lo ve con buenos ojos. Pues veremos a ver en qué queda todo esto. Laura, como siempre, muchas gracias, compañera. Gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Fernando Tadeo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, pues encantada de tenerte aquí, porque la verdad que vamos a hablar de una cuestión que ustedes recordarán, vamos a recordársela, porque en los últimos años en la vorágine informativa, sobre todo en los últimos 2 años, ha sido tal que a veces perdemos la noción del tiempo y pasan tantas cosas inéditas que pues no nos acordamos de cuestiones que durante un tiempo ocuparon prácticamente toda la actualidad. Vamos a hablar de Ferrovial, a inicios del año 2023, esta empresa, importantísima empresa española, pues bueno, ocupa todos los titulares porque decide marcharse de España ante, pues fundamentalmente una situación de presión fiscal del gobierno y buscando, pues otra situación mejor en otro país. ¿Qué pasa? Que ahí se generó la Mundial, lo contamos aquí en este podcast, lo contamos como no en The Objective, y a Ferrovial le han seguido muchas empresas, tanto el año pasado en 2024 como este en 2025. Sí, exactamente. Vamos, he hecho una investigación a través del registro mercantil y al menos unas 50 empresas han salido de España desde entonces. Evidentemente no todas son de la importancia de Ferrovial, del tamaño de Ferrovial, porque Ferrovial cotiza en el IBEX, es una de las más grandes de España. Pero no deja de ser importante que otros empresarios hayan decidido trasladar sus sociedades con las que invierten y con las que destinan capital en nuestro país y se lo hayan llevado a otras jurisdicciones, ¿no? Mucho más asequibles, porque además es que da la casualidad de que todos los países o la mayor parte de los países que eligen tienen una fiscalidad muchísimo más baja que la española. Y hablamos, Tadeo, no de lo que se podría pensar, también los hay, ¿no? Lo que se considera a lo mejor países tipo paraísos fiscales, pero es que también hay nuestros propios vecinos. Sí, efectivamente. Portugal, por ejemplo, pues tiene un régimen fiscal mucho más favorable para las empresas que España y bueno, hay que tener en cuenta que el gobierno está cada vez que puede intentando apretar las tuercas, ¿no? a las empresas, a los grandes patrimonios para que aporten más Hacienda. Da la casualidad de que la información la publicamos el día siguiente de que Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del gobierno, anunciara que estaba presionando a la parte socialista del gobierno para imponer una especie de tasa tranque que iba a gravar a las grandes tecnológicas o a muchas compañías tecnológicas. Es decir, cuando ya existe en nuestro país un impuesto o una tasa que se llama la tasa Google, precisamente que va destinada a las tecnológicas. Es decir, que no sé si la idea del gobierno es poner un doble gravamen a este tipo de compañías. Desde luego así, estamos muy lejos de ser competitivos, de atraer compañías y de retener las que están aquí. Las compañías que se han ido en estos años, unas 50 aproximadamente, ¿no? Desde esa salida de Ferrovial, no son del tamaño de Ferrovial, pero... No, pero bueno, hay algún ejemplo, no son muy importantes, no son muy relevantes a nivel a lo mejor de inversión, pero sí que, por ejemplo, hay algunas de importantes empresarios, es decir, el hombre más rico de El Salvador, que es el dueño de Avianca, decidió como a finales del año pasado trasladar a Panamá una compañía que había constituido aquí en España para invertir y para gestionar parte de su patrimonio, ¿no? En 2017. Por tanto, es decir, que llevaba ya unos cuantos años en nuestro país y que a raíz, en principio, de toda la presión fiscal del gobierno, pues ha tomado la decisión de llevársela a otro lado.
Hablamos, Fernando, de empresas de diferentes sectores y que estaban radicadas en diferentes comunidades autónomas. Sí, la mayor parte en Madrid, ¿no? Porque, bueno, hay, sobre todo de aquellos empresarios que son extranjeros, que se suelen instalar, ¿no? en Madrid o en Barcelona, pero hay compañías que están en las Islas Canarias, en la Comunidad Valenciana, en Aragón. Bueno, hay una larga Una lista. noticia, Fernando, de un éxodo, ¿no?, que se produce de compañías, tanto españolas como esa que comentabas, de capital extranjero, de inversores y empresarios extranjeros, que se produce en un momento en el que también hemos conocido pues esa caída, ¿no?, de las Sí, inversiones. claro, efectivamente. Es decir, por un lado estamos ahuyentando el capital que ya está aquí con las posibilidades de un aumento, ¿no?, de las inversiones, y por otro lado estamos viendo también un desplome a niveles anteriores de la pandemia de, eh, de las inversiones extranjeras en nuestro país. Entonces, También es que hay una cuestión de seguridad jurídica, de seguridad normativa, de incertidumbre política. política, hay una serie de factores que están influyendo mucho en estos momentos. Y bueno, y es verdad que los números económicos a gran escala, más o menos, pues bueno, son ciertamente favorables, pero es verdad que es por el auge del turismo, ¿no? Por la fortaleza del turismo y por la llegada masiva de inmigrantes a nuestro país que están empezando a trabajar. Claro, y es que al final aquí en esto de las empresas y en esto del dinero y de la inversión extranjera es que vivimos en un mundo, en una economía global. Es que si tú estás penalizando fiscalmente fondos de inversión, patrimonios, pasa en el mercado inmobiliario, si tú estás penalizando ciertas cosas, pues conviertes y haces que esos inversores su dinero se lo lleven a otro sitio. Por ejemplo, pues está pasando mucho en Cataluña con el tema de inversión en viviendas. Si tú haces lo que estás haciendo, lo que has hecho, llevas años haciendo en Cataluña con respecto a la vivienda, al residencial, al alquiler, penalizando, acotando, prohibiendo y dificultando, pues ese dinero se va a otros sitios, invierte en otros sitios el dinero. Y ya no solo es eso, sino todas las campañas que ha hecho, que ahora a lo mejor son menores o son más a cuentagotas, pero cuando se fue Ferrovial en aquellos años había un acoso total a los empresarios, es decir, había críticas, por ejemplo, al dueño de Mercadona, había críticas a Amancio Ortega. Y luego, no solo eso, es decir, se estaba penalizando a las energéticas, se estaba penalizando a los bancos con los impuestos extraordinarios. Había un caldo de cultivo entonces, y yo creo que de aquellos polvos, pues estos lodos. Y veremos cómo sigue ese goteo incesante de salidas. Se lo contaremos aquí, Fernando, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias también a todos ustedes. Una semana más. Ya saben, pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales, también en nuestro periódico digital, como no, en www.theobjective.com y en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.